a todos. No sé si es que tengo las pilas acabándose o qué, pero bueno, si mientras yo pueda hablar, pues tiramos por ahí. Yo creo que por el tema hace falta una introducción importante que no está en el libro, que es para prepararnos, ponernos en una buena disposición para oír. Y por tanto haré dos partes. La primera, esta primera introducción que quiero decir, y luego el resumen de lo que hay en el libro, que solo podéis leer vosotros. ¿Por qué digo que hace falta una introducción? Porque este tema nos provoca a todos una cierta resistencia. Y esto es lógico. Y entonces surgen algunas objeciones que conviene que las dejemos aparcadas antes de empezar la exposición del tema. A ver, se oye decir mucho eso, cuando hablan de Jesús y los pobres. Bueno, claro, pero todos somos pobres, ¿verdad? Todos somos pobres, etcétera, etcétera. Vamos a ver. En el lenguaje hebreo, tanto la palabra anawim como evión, como en griego los tojoi, que son los mendigos, los indigentes, la pobreza tiene siempre un sentido económico. Por tanto, aunque en el lenguaje general en otros momentos se le pueda dar otro sentido, ahora estamos hablando en el sentido bíblico de la palabra. El otro día, a propósito de esta objeción que alguien me puso en un artículo que ha salido en Iglesia Viva, ponía esta comparación. Es decir, todos somos pobres. Pues es algo parecido a si ahora se estableciera alguna situación de privilegio y de donación para los huérfanos de la guerra de Ucrania, que se han quedado sin padres, etcétera, y sale un señor que dice, bueno, todos somos huérfanos porque no tenemos a nuestro Padre Dios. Ese es un argumento de este tipo, no vale para nada. Y sin embargo, se sigue oyendo mucho. Todos los pobres, pero todos somos pobres. Mira, en el sentido bíblico, no todos somos pobres. La segunda objeción que conviene aparcar es la de hay que ser pobre, pero pobre de espíritu. Y aquí se ha dado una versión de los pobres de espíritu como si fueran aquellos que tienen el bolsillo lleno, pero el corazón, como está al otro lado, lo tienen desprendido de su bolsillo. Por tanto, me quedo con lo que tengo, pero con el corazón desprendido. Esto es tan viejo, pues voy a leer dos textos que están en el libro ese de los Vicarios de Cristo, de San Bernardo. Es un texto muy largo, pero por lo menos lo importante que dice San Bernardo es esto. Dichosos los pobres de espíritu significa los pobres con una finalidad y un deseo espiritual, solo por el agrado de Dios y la salud de las almas. Una finalidad, es empobrecerse por algo, no decir tengo el corazón desprendido y ese tipo de cosas, sino empobrecerse por algo. También otro texto de San Anselmo que dicen, dichosos los pobres de espíritu, es decir, los que no por necesidad, sino por voluntad de entrega, viven para Dios despreciando todas las otras cosas. Y luego explica qué consigue. Es decir, ya en el siglo XII se entendía pobres de espíritu aquellos a los que el espíritu empobrece por el servicio del reino de Dios, por el servicio de los que no comen, etcétera, etcétera. Por tanto, esta excusa tampoco sabe y conviene que lo tengamos muy claro. Primera introducción que quería hacer, una segunda introducción. Para situarnos hay que ver en qué mundo hablamos. Yo os recomendaría aquí, comprendo que es leer más, pero si os animáis a leer también el capítulo anterior de este libro, que ambienta todo lo que era Palestina, las clases sociales que habían, las profesiones, los ricos y pobres, cómo estaban, creo que eso ambienta bastante la cosa. Se puede decir, porque son detalles y hechos los cálculos un poco aproximadamente, Herodes recibía al año, no la fortuna que tenía, sino lo que recibía al año, unos 300 millones de euros, hecho el cálculo así, en impuestos. Es verdad que Herodes no era rey solo de Palestina, sino también de Jaffa y todo, pero bueno, esto aparte de su fortuna. Y si esto extraña mucho, pues en el mundo actual, fijaos los detalles sacados por ahí de Oxfam y de diversos sitios de esos. En 1222 había
828 millones de hambrientos en el mundo. 828 millones. Había además 2.200 millones con inseguridad alimentaria. No es que fueran hambrientos, pero sí con inseguridad alimentaria. Y notan los de Oxfam que explican esto, que son 350 millones más que antes de la pandemia. O sea, que con motivo de la pandemia, los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han vuelto un poco más pobres. Y había también 3.100 millones de gente que no pueden permitir, comen, pero no pueden permitirse una dieta sana. No pueden permitirse una dieta sana porque se peguen grandes banquetes de copas indigestas, no, sino porque lo que poco que pueden comer, aunque les quite el hambre, pero no les hace crecer, no es una dieta sana simplemente, ¿eh? Recordemos que el proyecto de la ONU y de la Organización del Comercio era acabar con el hambre en 2030. Eso es lo que se propuso. Eso ya, ni hablar. Ahora las últimas cifras dicen a ver si en 2030 llegamos solo a 674 millones de hambrientos. Bueno, en eso aquí hay algo que va fracasando en nuestro mundo. En ese sentido, como reflejo del amor al dinero, ayer encontré leyendo en el Monde Diplomatique una pequeña nota a propósito de fármacos nuevos y cosas nuevas que habla de que la Organización Mundial de la Salud dejó de promocionar un fármaco que parecía bastante eficaz porque daba pocos beneficios, porque eran muy baratos. Si esto lo hace una organización mundial como la OMS, pues hasta qué punto somos esclavos del beneficio. Y así como he dicho que Herodes recibía tantos millones, cada X tiempo, cada año, cuando sea, en la revista Forbes, ya sabéis que salen allá los hombres más ricos del mundo. En este mundo donde acabo de decir que 800 millones pasan hambre, hay un grupo de gente que tienen fortunas de 50.000 millones de dólares, 35.000 millones de dólares. Bueno, esto es casi el presupuesto de un pequeño país, casi, ¿no? En España no hay tantos, pero en fin, sí que tenemos algunos. Y lo curioso, que es una muestra de cómo se valora esto, cuando salen estos datos en la prensa española, dicen como si fuera un triunfo. Ya hay 2 españoles entre los 10 primeros. Hombre, es decir, ya hay 2 españoles entre los 10 ladrones más grandes del mundo, ¿no? Esto sería lo razonable, pues no. O sea, fijaos, ese es el ambiente que respiramos y en el que vivimos. ¿Por qué? Nietzsche, lo habréis oído, decía que el ser humano es voluntad de poder. Está muy bien dicho, voluntad de ser, pero la voluntad de ser es voluntad de poder. Pues bien, el dinero es la fuente mayor de poder. No solamente es que el dinero te permita conseguir todo lo que quieras, ¿no? Sino que te da una situación de respeto de los demás, de admiración de los demás, se pone por encima de los demás, ¿no? Así como muchas veces se puede decir también que en determinadas conductas libertinas sexuales no es tanto la voluntad de placer cuanto la voluntad de poder, de estar por encima de la otra o del otro, etcétera, etcétera, pues de la misma manera pasa con el dinero. Si el ser humano es voluntad de poder, la riqueza es el mayor medio de poder. En este sentido, y con esto terminaré la introducción mía, os recomendaría mucho, los que leáis el libro de Todo es posible de Jesús, recomendaría mucho que no dejéis de leer el párrafo que introduce casi todos los apartados, que es de una pastoral de los obispos vascos. Está citado allí. Es una pastoral preciosa, que ya no es simplemente lo del tiempo de Jesús, sino lo que puede significar para nosotros lo que pasaba y lo que se vivía en tiempo de Jesús. No dejéis de leer esas introducciones porque creo que ambientan mucho. Bien, dicho esto y ambientado esto, y perdonad esta introducción previa, entonces podemos pasar un poco a comentar el capítulo 2 del libro de Jesús y los ricos. Recuerdo que ya en otro sentido, en otro lugar, que creo que lo comentamos el año pasado, no sé si aquí o en otro de estos Zooms, porque yo ya, como estoy zumbando, siempre ya no sé dónde he dicho las cosas, pero hablé del capítulo de la humanidad nueva, que es Jesús y los marginados. Pues aquello era Jesús y los pobres, en el sentido de marginación, de exclusión, y ahora se trata de Jesús y los ricos, porque parece que hay una correlación entre ambos. Bueno, entonces vamos a ver un poco
la actitud de Jesús en este mundo, con estas diferencias tan increíbles, de pasar hambre a tener miles de millones, cómo se comporta, qué dice, qué hace y qué era él. Casi todo está en el pasaje de Marcos 10 del joven rico, esa escena que es tan conocida y que no hace falta que yo os la cuente, aunque alguna frase que tenéis en el capítulo 7 de Mateo, que es la que puede hacer de título para lo que vamos a decir, es aquella. No se puede ser, digo primero cómo la solemos leer y luego lo que significa. No se puede servir a Dios y a Mammón. Mantengo la palabra hebrea porque curiosamente la palabra hebrea la mantiene San Jerónimo en la traducción latina y la mantiene la redacción griega. Poquísimas, bueno, aramea, no es griega. Poquísimas palabras arameas se han conservado en arameo a la traducción. Que yo recuerde, Abba es así, claro. Amén y esta del Mamón. Entonces, es interesante preguntarse, ¿por qué quisieron aquí mantener y no traducir la palabra que se podía entender menos y muchísimo? Por otro lado, la palabra Mamón está escrita sin artículo, con lo cual no es simplemente la riqueza como un sustantivo abstracto, sino no se puede servir a Dios ya dinero. No es Dios, sino dinero, escribiendo dinero con mayúsculas. Está personificado el dinero. Eso es un detalle. Y ahora más importante todavía, ¿por qué se mantiene la palabra Mammón? La palabra Mammón es de la misma raíz, MN, min, que en arameo, en griego y en hebreo aquí significa creer. Creer en el sentido de creer religiosamente. Amén también tiene las MN, estas dos letras que son de la misma raíz. Y entonces, la traducción castellana no se puede servir, queda muy corta. Lo que quiere decir es, no se puede servir religiosamente, no se puede adorar, no se puede dar culto, no se puede tener como Dios, junto a Dios, tener al dinero. Porque servir, hoy en día, servir no significa nada. Estamos acostumbrados a que un señor cambie de empresa, cambie de otro sitio, y si antes servía a la Volkswagen, pues ahora a lo mejor sirve a la Peugeot o lo que sea. Ahí pierde fuerza la palabra. Y segundo, en arameo, la palabra Amón tiene un sentido de riqueza privada. Y estos detalles son los que no se quisieron perder, porque ni en hebreo ni en castellano es decir, servir a Dios el dinero, a Dios y la riqueza. Bueno, la riqueza es sustantivo abstracto y el dinero pues, puede ser muchas cosas. Tiene sentido de riqueza privada, lo cual permite otro detalle muy importante, un contraste. En la Biblia, en realidad, la abundancia siempre es una bendición de Dios. Pero es una bendición de Dios cuando es una abundancia para todos. Eso es una bendición de Dios. Cuando es una bendición de unos a costa de otros, eso no es bendición de Dios, ni muchísimo menos. Entonces, eso que quede claro. Y desde aquí viene ahora, no podéis servir a Dios y a ese otro Dios que llamamos Mammón, por decirlo con la palabra aramea. ¿Por qué? Otro texto del Evangelio de Lucas. Porque la riqueza privada es intrínsecamente injusta. Hay una frase de Lucas que dice, ganaos amigos con las riquezas injustas. Ya ha habido muchos exegetas de estos, digamos, primermundistas, que han querido decir, bueno, esto se refiere, ganaos amigos con aquellas riquezas que sean injustas. No, porque el hebreo es una lengua que casi no tiene adjetivos. Y los adjetivos se construyen con genitivos. Por lo tanto, la riqueza de injusticia, que es lo que dice el original y que nosotros traducimos como riqueza injusta, porque tenemos más adjetivos. La riqueza de injusticia, lo que quiere decir es como cuando decimos, los hijos de la luz, ¿quiénes son? Los que están iluminados. Los hijos del hombre, ¿quiénes son? Los que son humanos. La riqueza de injusticia, la riqueza injusta, todas las riquezas son injustas, porque son hijas de la injusticia, como el hijo de la luz es hijo de la, bueno, es luminoso, etcétera, etcétera. Por tanto, el genitivo en realidad es
un adjetivo y se refiere a todas aquellas riquezas que son injustas. En este sentido, aunque vosotros lo podéis leer, permitidme que lea un texto que me parece que es muy bonito. Si os fijáis, o si no lo habéis leído, cuando lo leáis, veréis que aquí he citado dos textos atribuidos a Jesús. Esto es muy difícil de probar que lo sea, pero que están tomados no ya de los apócrifos, esos que sabemos, sino de textos árabes que los árabes, cuando se creó el Islam, conservaron y están muchas veces en el Islam en algún texto importante. Hay un libro en castellano de un Asim Palacio, que se llamaba, está en latín perdido, en castellano, está en latín, que se titula así, Palabras y cosas no escritas de Jesús entre los musulmanes, entre los escritores musulmanes. Pues este señor lo fue recogiendo de un sitio y dijo, bueno, pues hay un texto atribuido a Jesús en el Islam que dice así. Está en la nota 4 del capítulo este del libro, ya lo veréis, pero vale la pena que lo lea aquí. Dijo Jesús, tengo dos amigos, quien los ama, me ama a mí, y quien los odia, me odia a mí. ¿Y cuáles son esos amigos? La pobreza y el dominio de la codicia. No se puede probar, evidentemente, que esto sean palabras de Jesús. Si las que están en los evangelios tampoco, pero al menos sí que refleja mucho algo que se había traducido como palabra de Jesús, que los cristianos del siglo 8-7, cuando Mahoma, lo conservan y que refleja bastante, me parece a mí, lo que es la mentalidad de Jesús. Y realmente, aunque no fuera de Jesús, vale mucho para nosotros si es el Señor que se nos revela y nos dice, hay dos amigos de Dios, ¿verdad? Los que, como dice aquí, los que odian la riqueza, no, la pobreza y el dominio de la codicia. Bueno, esto es para ambientar la primera parte, ¿eh? No se puede servir a Dios y a Mamón, dejémoslo así. A partir de aquí, vamos a la escena que he dicho antes del capítulo 10 de Marcos, que es ese pasaje tan conocido del joven rico. Fijaos que aquel ha guardado toda la ley, así lo dice. Le falta una cosa. Y cuando lo que le dice Jesús es que lo que le falta es que lo que tiene lo ponga al servicio de los pobres, viene el echarse para atrás. También aquí hay que actualizar un poco las palabras. No quiere decir, vende lo que tienes y dale a los pobres. Pues mira, aquí hay 100 millones que he sacado y ahora los he hecho en el buzón de la iglesia. No, eso es estropear la cosa. No es dalo en el sentido de entrégalo. Todo lo que tienes de riqueza, ponlo al servicio de los que no tienen. Esto tiene su principal aplicación ahora, en este momento, que es una aplicación económica, pero evidentemente esto vale para todo tipo de riquezas. Si tienes una riqueza musical, como por caso, si tienes una riqueza literaria, si tienes una riqueza psicológica, teológica, del tipo que sea, por favor, ponla al servicio de los que menos tienen. Esa es la intención de lo que quiere decir Jesús. Pero vamos, no nos interesa ahora tanto Jesús cuanto la reacción de aquel pobre muchacho que había guardado también la ley. Ya lo sabemos. Se marchó asustado porque era muy rico, nos dice San Marcos. Y entonces viene el comentario de Jesús, que es el segundo subtítulo. Si el de antes era no podéis servir a Dios de Mamón, ahora es el segundo subtítulo. Es imposible que un rico se salve. Más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja. Vamos a ver, también aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Primero, se inventó el siglo pasado, y recuerdo de una novela que yo leí de joven, de Hugo Bast, un escritor argentino muy católico, que mi padre las tenía allí, yo iba leyendo cosas que tenía por allí, y recogía una cosa de que eso de pasar por la puerta de una aguja era una puerta que había en Jerusalén, cuando estaban cerradas las murallas y todo, entonces por el sitio por donde entraban los camellos, todo eso no lo acepta hoy nadie. En cambio, hay un detalle muy importante, que no sé si lo dije ya, y es lo que están ayudando las lenguas en recuperación, no del hebreo, sino sobre todo del arameo. Por eso es tanto de lamentar que con la guerra de Siria, Alepo, que era el país que conservaba la lengua de Jesús, el arameo, pues no sé lo que queda por allí. En mi país, en España, hay 2 musulmanes procedentes de Alepo
que tienen como lengua el arameo y que han escrito sendos libros, uno bastante bueno, el otro no tanto, pero el centro de Jesús hablaba arameo, significaba las palabras en arameo, y aportan algunas cosas importantes. Por ejemplo, resulta que en arameo la misma palabra significa camello y soga, cuerda de barca. No sé por qué motivo, porque no lo sabíamos esto, la frase tal como quedan los evangelios, las traducciones, es más difícil que pase un camello por el ojo de la aguja. Claro, esto no tiene ningún sentido. Cuando las exageraciones son demasiado exageradas, ya no les hacemos caso. Pero Jesús vive en un mundo donde la gente está en pescadores con las cuerdas de las barcas. Más lógico sería que hubiese dicho, es más difícil, es algún rico, que enhebrar una aguja con una cuerda de barca. Esto es mucho más razonable. Yo, algunas pocas veces que he tenido que enhebrar una aguja, me ha costado mucho, porque los botones no los cosía mi madre, pero lo que hacíamos los tenía que conseguir. Pero sí que recuerdo a mi madre muchas veces ahí enhebrando la aguja. Pues si con el lío de coser cuesta tanto de enhebrar, es evidente que con una soga de barca no puedes enhebrar una aguja. Bueno, segunda aclaración que me parece importante. Tercera aclaración. Solo Dios puede hacer eso. Eso no quiere decir, solo Dios puede salvar al rico, aunque sea siguiendo rico. No. Solo Dios puede hacer que el rico cambie y haga lo que tiene que hacer y se ponga al servicio de los pobres. Y de esto en los evangelios pues hay algún ejemplo muy claro, que es el de Zaqueo. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? Pues le cambió, hizo posible que se convirtiera. Hizo posible que aquel hombre del que todo el mundo abominaba y todo eso, mira, encontró un resquicio. La curiosidad, pues ya que este hombre es curioso, venga, me voy a hospedar en tu casa. Y a partir de aquí, Jesús cambió a Zaqueo. De modo que lo de solo Dios puede hacerlo no quiere decir solo Dios puede salvar a un pecador. No, solo Dios puede hacer que un pecador se convierta, digámoslo así. Y finalmente, hay otra cosa importante. Naturalmente, cuando hablamos, hemos de hablar siempre con principios generales, porque lo abstracto es universal, que valen para todos, pero cuando aplicamos hay que tener en cuenta que hay una gradualidad. Las palabras de Jesús valen para todos nosotros, pero valen de una manera gradual. Permitidme que os lea otro texto que encontraréis en la página 79. Leo del libro mío, final de páginas 78 y 79. Las palabras de Jesús se dirigen, en primer lugar, a esas 10 primeras fortunas del mundo cuyo patrimonio es superior a la suma de la renta nacional de los 55 países más pobres. Se dirigen, en primer lugar, al 1% de los habitantes de Estados Unidos que disponen de un patrimonio superior al de 170 millones de norteamericanos. Se dirigen a los ejecutivos que hace 40 años ganaban ya, 20 veces más que un empleado medio, pero hoy ganan 360 veces más. Se dirigen a los banqueros que cobran al marcharse, al jubilarse, una indemnización o una pensión de 5 millones de dólares. A los deportistas, Messi, entre paréntesis, con letra pequeña, que llegan a ganar 1.000 euros a la hora. Ellos son, sin duda, los primeros destinatarios de lo expuesto aquí. Lo cual no significa que nosotros no lo seamos, pero lo somos de manera proporcional, porque no tenemos las posibilidades o las riquezas que tienen ellos. Bueno, de modo que no hay que asustarse creyendo que se me pide a mí lo mismo que a un multimillonario de esos. Pero hay que preguntarse, en la condición que estoy yo, ¿qué es lo que el Señor me pide a mí? Pues lo que he querido decir, que se han de aplicar de una manera gradual. Bien. Por tanto, primer capítulo, no se puede servir a Dios y a Mamón. Segundo capítulo, es imposible que el rico se salve. Tercer capítulo, tercer apartado, tercera cosa a comentar. Toda esta injusticia de la riqueza tiene muchísimas veces, y la sigue teniendo, una justificación religiosa. En este sentido, una de las cosas de Marx que siguen siendo válidas, aunque otras se discutan y valgan o no valgan, es que Marx denuncia, critica a la religión como justificadora de la injusticia. Eso es verdad. En nuestro mundo más laico ya no será tanto la religión, pero siempre se busca el valor
mayor para justificar una situación injusta. Yo lo he dicho otras veces, bueno, lo he dicho no, pero lo he escrito así en artículos. A nuestro presidente del gobierno, el querido señor Sánchez, siempre habla de un gobierno de progreso. Bien, esto es precioso, todos nos apuntamos ahí. Pero está bastante estudiado y reconocido que en la historia de la humanidad todo el progreso nuestro se ha construido a base de víctimas. Entonces, un progreso con víctimas, ¿qué quieres decir, señor Sánchez? Y esto viene de muy lejos. Bastantes padres de la Iglesia dicen, y algún texto creo que está citado, cuando paso por una maravilla de esas, como podría ser, no sé, el Coliseo Romano, las pirámides de Egipto, lo primero que pienso es ¿cuántas madres perderían a sus hijos para construir esto? ¿Cuántas mujeres perderían a sus maridos para construir esto? Eso era nada más a base de monumento. Pero es que luego, ya cuando la historia ha avanzado, el gran problema que tiene el gran filósofo que es Hegel es caer en la cuenta de que todo el progreso está hecho sobre víctimas. Es una gran autopista que está montada sobre cadáveres. Y a Hegel esto le asusta, pero al final termina diciendo, es el precio del progreso. Aquí, por lo menos los que leéis castellano, el amigo Reyes Mate, que tiene libros muy buenos, ha estudiado esto bastante, yo la cita que hago de Hegel está tomada de él. Entonces, sea un valor laico grande, como es el progreso, ya por eso le digo al señor Sánchez, señor presidente, ¿podría usted decir que va a poner un gobierno de progreso justo? Porque entonces quedaría la cosa mucho mejor, no de progreso montado sobre víctimas. Todo con los valores laicos y si no, con los valores religiosos, la injusticia de la riqueza se justifica siempre apelando a lo más sagrado, a lo más bonito, a lo mejor que tenemos. Y en ese sentido va muy bien el pasaje que está en el capítulo 15 de Mateo o capítulo 7 de Marcos, que es el mismo pasaje en los dos, porque cada uno añade un poquito. Es aquel de que tus discípulos no se lavan las manos al comer y, por supuesto, esto me lo decía mi mamá también cuando tenía 7 años, no está dicho en ese sentido, sino un lavatorio ritual, no hacen los rituales, etcétera, y con ello ya uno se quedaba interiormente purificado, ya podía comer. Y que hasta cierto punto debemos preguntarnos, ¿a veces no hemos desfigurado así la bendición de la mesa? Que el Señor lo bendiga esto y ahora ya me puedo dar el gran banquete. No, la bendición de la mesa no es esto. Es una oportunidad para acordarse de Dios en un momento de nuestro día. Pero es una oportunidad también que al acordarnos de Dios dice el Señor, que yo coma acordándome de los que no comen. Y enséñame cómo tengo que comer. En ese sentido, la bendición de la mesa sería algo mucho más útil que ahora recitamos una fórmula así, nos quedamos tranquilos y ya está. Bueno, es un pequeño comentario, el que le guste, que lo oja y el que no. Pero quería decir que los lavatorios del tiempo de los judíos no eran higiénicos, sino rituales. Bien. Y aquí, que es uno de los momentos en que Jesús aparece más enfurecido, porque a los que critican a sus discípulos por eso les llama hipócritas, etcétera, etcétera. Y viene a decir, quebrantáis la voluntad de Dios. Mateo 15. Quebrantáis la voluntad de Dios por acogeros a las venerables tradiciones de vuestros mayores. Entre paréntesis, una de las cosas que a mí me gustaría es que en el Vaticano, en lugar de poner tú eres Petrus y tú eres Petro y supera piedra, que en el Vaticano una lectura que dijera podemos quebrantar la voluntad de Dios acogiéndonos a tradiciones venerables. Porque si no, el ministerio de la mujer, esto no se ha hecho nunca, son tradiciones venerables. No lo sé, a lo mejor estamos quebrantando la voluntad de Dios, cuidado. Podemos quebrantar la voluntad de Dios por acogernos a venerables tradiciones. Esta es la razón que da Mateo. Y la inventiva de Jesús contra ellos en Marcos dice una frase que está, a ver si la encuentro por aquí, sí, por un culto vacío. A ver, perdonadme que lo busque, tanto no. Exactamente. Marcos 7, 6, 7. Tributar a Dios un culto vacío que ampara enseñanzas y prácticas meramente humanas, a veces. O sea, ni darle un respeto a las tradiciones por encima de la voluntad de Dios,
ni crear un tipo de culto que en realidad acaba impidiendo o contraponiendo o contraviniendo la voluntad de Dios. Después, primera cosa es la más clara justificación de la riqueza con grandes valores. Otro tipo de justificación es con determinadas prácticas que no son las más importantes, pero que con esto ya nos quedamos tranquilos. Es aquella frase de Jesús, que Mateo la tiene en su discurso del capítulo 23 y Lucas la tiene en un convite con un fariseo, etcétera, etcétera. Pagáis el diezmo de la menta y el comino y con esto os liberáis de practicar la justicia, que es lo más importante. Dejadme que lea en otro sitio, en relación con esto, hay en unos evangelios apócrifos, esta vez sí que es un evangelio apócrifo, el de los nazarenos, hay un pasaje o una redacción del pasaje del joven rico que tiene algunos detalles que no la tienen los evangelios. Y esto nunca se puede decir con certeza, pero son varios los exegetas, los estudios que dicen, es posible o probable que la versión verdadera fuera la que pone el evangelio este apócrifo. Lo sabemos, no lo sé. Si no es palabra de Jesús, sí que es un significado, un signo de cómo se entendió la respuesta de Jesús al joven rico en algunas comunidades cristianas. Os lo leo. Le dijo, leyendo a mitad, si lo queréis está en la página 84. Cuando el joven dice, ya he hecho todo eso, ya he cumplido todo eso, entonces Jesús le dijo, vende lo que posees, repártelo entre los pobres. El rico comenzó a rascarse la cabeza, pues no le gustó nada. Y el Señor continuó. Estas son las palabras que no están en los sinópticos y están en este evangelio apócrifo. ¿Cómo puedes decir, he cumplido lo que está en la ley y los profetas? Pues en la ley está escrito, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y mira, muchos de tus hermanos, hijos de Abraham, como tú, van cubiertos con harapos inmundos y mueren de hambre, mientras tu casa está cubierta de bienes y no sale de ella nada para ellos. Estas palabras de Jesús, no sabemos si Jesús las dijo, hay un evangelio apócrifo, se las atribuye, pero por lo menos creo que sí que se puede decir que reflejan bastante esa mentalidad que cumpliendo determinadas cosas pequeñas se cree que con esto ya ha cumplido lo que tenía que cumplir. Bien, tercer apartado, o sea, repito, no se puede servir a Dios el dinero, es imposible que el rico se salve, se justifica la riqueza injusta apelando a los más grandes valores y luego a todo esto se pueden poner algunas objeciones y vamos a recogerlas también para ver si se pueden aclarar y como quieran. La primera objeción que se utiliza muchísimo, estamos cansados de oírlos, es aquella escena de la cena en Betania, cuando María saca aquel frasco de alabastro y unge a Jesús y Judas lo critica porque no se podía haber dado a los pobres, etcétera, etcétera. Vamos a ver, para ambientar esto. Primero, Betania significa casa de pobres. Bet en hebreo es casa. Betlehem, casa de alimentos, casa de pobres. Y Betania, que estaba a unos 12 kilómetros de Jerusalén, parece que es una especie de residencia que habían fundado los esenios, porque los esenios no eran solo contemplativos, había otros que habían fundado para recoger a todas aquellas gentes jóvenes, más muchachas que muchachos, porque los muchachos escapaban, se iban a la montaña o lo que sea, pero las muchachas o las viudas, las esposas, no les quedaba más que la prostitución, para recogerlas y protegerlas. ¿Verdad? Era, por lo tanto, una casa de pobres, y esto es importante. Dos cosas a decir sobre esta escena. Jesús defiende a María, quizá no porque esté totalmente de acuerdo con lo que ha hecho, eso no lo sabemos, porque sabe que aquello le ha salido de un corazón muy sincero, de un cariño muy grande, y que en la vida hay momentos en que, como dice un refrán castellano, por un amigo o por un cariño, a lo mejor hay que echar la casa por la ventana, con la frase castellana. Esos son actos excepcionales. No está diciendo Jesús que vayamos siempre ungiéndonos con ungüentos carísimos, etcétera, etcétera. No se trata de eso. Se trata de que lo que había en el corazón de María cuando quiere ungir a Jesús y no tiene otra manera de mostrarle su afecto, es un caso excepcional, vale, nada más.
Segunda cosa, los pobres siempre los tenéis. Dado lo que he dicho, que Betania era una casa de pobres, Jesús lo que quiere decir, a los pobres los tenéis aquí mismo cada día, ¿no? Y esta frase se ha leído mal, como si fuera, siempre habrá pobres entre vosotros, cosas de ese género. Probablemente Jesús no quiso decir, siempre habrá pobres y resignados, sino los pobres los tenéis siempre aquí, en esta casa. Hace poco leí un libro impresionante de un señor entre catalán y argentino, de padre catalán, pero él es nacido en Argentina, un libro que se llama Hambre. Este buen señor se ha ido como periodista a hacer reportajes, entrevistas, etcétera, con lugares de hambre en este mundo. En la India, de otro lugar de Asia, de varios de África, de Estados Unidos también, y ha estado entrevistando a la gente. Y las entrevistas son espeluznantes. Te pone en contacto con el sufrimiento, con la desesperación de aquellas gentes. Y todo lo que tiene este libro de bonito es muy triste que luego al cristianismo le meten unas andanadas impresionantes, porque lo único que sabe decir el cristianismo, los cristianos dicen, siempre habrá pobres entre vosotros, y por tanto dejáis el tema de la pobreza. Realmente este señor sabe mucho de pobreza, pero sabe poco de cristianismo. Pero lo malo es que este libro se leerá mucho más que los míos o de cualquier otro, porque es un libro que ha tenido bastante repercusión. Entonces, no. Luego siguen, estas son la objeción más seria, otro tipo de objeciones que se pueden poner, las leéis vosotros para no alargar demasiado, están todas entre las páginas 87 y 89, hay diversas que son ejemplos de cómo, pues bueno, se justifica la riqueza o se va haciendo nada. Bien, y entramos en el último capítulo de lo de esta noche, que es ya pasar a Jesús. ¿Qué podemos decir de Jesús? Leo también un trozo, porque este día es muy famoso, que no está en el capítulo de hoy. Si lo queréis leer, está en el capítulo anterior, al que antes he recomendado, que creo, aunque sea mío, me atrevo a decir que ambienta bastante la cosa para leer. Y es un texto de Joaquín Jeremías sobre Jesús, al que yo añadiré luego alguna cosa. A ver, que me he puesto aquí un momento. Me he puesto mal la página. Así ya lo tengo. Un texto que dice, Jesús procede de una familia pobre. En el sacrificio de purificación del otro día, ayer, María hace uso de la concesión de las 2 tórtolas hecha a los pobres. Segundo, su vida es tan pobre que no tiene dónde reclinar su cabeza. Lo dice él así. Esto puede ser más discutible porque en realidad era un itinerante, era un caminante, pero bueno, él lo dice así. No lleva consigo ningún dinero, como indican los relatos sobre el impuesto del estáter y sobre el tributo al César. Y acepta ayudas. Y aquí yo creo que a Jeremías le falta añadir una cosa, que hoy se discute bastante, pero exegéticamente va ganando. El hecho de que Jesús fuera tecton, que tecton no es carpintero, sino más bien sería albañil. Ese era el ramo de la construcción. Recordad la palabra arquitecto, era el constructor supremo, una cosa de esa. Jesús estaba metido en cosas de la construcción. Pero bueno, dejando esto, el hecho de que Jesús fuera arquitecto significa que no tenía tierras. Y en aquella sociedad tan agrícola, donde toda la riqueza era la tierra que tenías, es posible que Jesús fuera pobre porque su familia no tenía tierras. Y por eso tuvo que dedicarse a lo que hoy llamaríamos chapuzas, que sería la mejor manera de traducir chapuzas. Esto, entre paréntesis, hace más probable, a mi modo de ver, que José, llevándose a Jesús de adolescente, trabajara en la reconstrucción del teatro de Séforis. Séforis es una ciudad imperial construida por los romanos que estaba a unos 5 o 6 kilómetros de Nazaret. Y bueno, y allí, cuando la construcción del teatro y otras cosas ha sido muy analizada por los arqueólogos, pues es posible que Jesús fuera allí a trabajar con su padre. No lo sabemos, pero es, mira, porque sí me apetece tener un dato más. Una cosa que podría validar algo más, eso de que Jesús fue a Séforis a trabajar con su padre al teatro, es precisamente el hecho de que
hay algunas palabras que proceden del teatro y que son griegas, o por lo menos una, que en los evangelios solo las dice Jesús, solo están en labios de Jesús. Y es una palabra que hoy es mucho más negativa de lo que era entonces, pero en fin, algo de negatividad sí tiene. Veréis que en el evangelio, hipócritas, ¿cuántas veces usa Jesús esta palabra? Para los suyos, para los fariseos, muchas veces para toda la gente. Hipócrita es una palabra que viene del teatro, que significa simplemente debajo de la máscara, ¿no? Cambiarse las máscaras, porque los teatros entonces no tenían 20 o 30 empleados, sino 2 o 3 señores representaban este papel y el otro, y se ponían una máscara por encima o por debajo. De ahí viene lo de hipócritas. Tiene un sentido negativo, pero hoy se ha convertido en una palabra muchísimo más negativa. Entonces, es posible que el hecho, y digo posible, probable, etcétera, que el hecho de que Jesús fuera chapuzas, indica otro detalle de pobreza, porque significa que no tenían tierra, ¿sí? Después, cuando Jesús defiende a los pobres, y en esto hay cierto contraste con los profetas y con mucha gente buena de su tiempo, defiende y ayuda tanto a los buenos como a los malos. Podrá decir a lo mejor en algún momento que la pobreza nos acerca a Dios, el espíritu de pobreza, etcétera, etcétera. Pero no es aquello, este es pobre por su culpa, que se fastidie. Este es pobre inocente, a este le ayudaremos. Jesús es amigo de los pobres porque están sufriendo, no porque se lo merezcan. Porque si no, siempre tenemos la excusa, es que nunca tienen bastante, es que hasta tienen televisión. Lo dice el Señor que tiene 6 televisiones, ¿verdad? Este tipo de excusas que parece que ya nos dispensan. No se trata de que sean buenos o malos, como decía Jeremías otra vez, y lo dice también el brasileño Freire. Son los que más tienen derecho a ser maleducados. Evidentemente, porque no tienen ninguna educación. Son los que tienen más derecho a ser maleducados. Por tanto, no los defiende por ser buenos, sino por ser marginados, por ser pobres. Esto lo tenéis en la página 92 del libro, lo leéis allí, pero bueno. Después, Jesús, a pesar de todo, no es un fariseo de la pobreza. Esto es muy importante. Ya os lo explicaré lo que quiere decir. A veces, cuando hacemos la ley por obligación ante la ley y no por amor al bien que la ley propone, tenemos el peligro de absolutizar la ley de una manera que no admite excepciones y además nos hace sentir mejores porque estamos cumpliendo siempre. Esta fue, desgraciadamente, la gran tentación de los fariseos. Y de aquí que la palabra fariseo, ya lo dijo otra vez, que en tiempo de Jesús era una palabra sagrada, muy respetable, cita los que están apartados, porque son mejores, con Jesús haya cambiado de significado y sea hoy una palabra que significa prácticamente lo mismo que hipócritas, etcétera. Cuidado, pues, que esto es importante para toda vida espiritual. La práctica del bien nos tiene que hacer buenos, no nos tiene que hacer fariseos. Y es una gran tentación que nos vuelva a fariseos si lo hacemos todo por un sentimiento de cumplir obligación, por un sentimiento de que yo soy mejor, etcétera, etcétera. Precisamente por eso, el mismo Jesús, que está, como he dicho, tan del lado de los pobres y la defensa, llega a ser, o puede ser acusado, falsamente, pero es acusado de comedor y bebedor. ¿Por qué? Porque sabía en un momento hacer una excepción, si lo invitaban aquí, ir a comer aquí, Jesús sabía disfrutar de la comida o de lo que sea, pero no era un esclavo de esto y más bien pues comía lo que podía, que era más bien poco. Y precisamente por eso, el detalle que también creo que es importante para las izquierdas de nuestro mundo, que siempre han sido más agresivas, Jesús, a pesar de lo que dice contra los ricos, tiene amigos ricos, por lo menos uno. Y has visto lo de Zaqueo. Recordad que esto creo que lo dije la otra vez. Jesús siempre que es duro, salvo el caso de Herodes, esa zorra, y salvo el caso en que a Pedro le llama Satanás, cuando Pedro le dice esto no te pasará. Jesús siempre que es duro, y a veces lo es mucho, se dirige a colectivos. Sacerdotes, escribas, fariseos, ricos. Con las personas particulares, salvo los 2 casos que he dicho, Jesús nunca es rico, nunca es duro. Y esto es muy importante, porque toda persona particular
como decía Jesús del mismo Zaqueo, también es hijo de Abraham, también es hijo de Dios, por pecador que sea, por injusta que sea la situación en que está viviendo y en que está metido, etcétera, etcétera. De modo que no es fácil mantener esa actitud dura con la conducta y con la estructura, y al mismo tiempo, bueno, se deja invitar cuando lo invita un fariseo, va a comer, no sabemos qué comida le darían, porque entonces no hacían menús y comadres, pero hay un caso curioso. José de Arimatea era claramente un hombre rico, ¿eh? Y fue amigo de Jesús, y si os fijáis, esto sí que lo pongo en una nota en el libro, Lucas, y es también el evangelista de los pobres, el evangelista antirricos, etcétera, etcétera, cuando habla de José de Arimatea, no dice que era rico, solamente dice que había votado en contra de... A lo mejor Lucas cogió un escrúpulo, pero bueno, pues es decir, una cosa es el trato con las personas particulares y otra cosa es el trato con los colectivos a los que hay que criticar duramente. Entonces, aquí tenemos un poco la figura de Jesús. Y con esto, porque no quería parar de los 3/4, pues ahora, si consigo oíros, si alguien me pone en un chat o como sea, pues nos abrimos a un diálogo y vosotros diréis, porque hay bastante tiempo. Hola, Chalo. Sí, supongo que ahora me oirás mejor. ¿Es así? ¿Ahora me oyes mejor? Pues te oigo un poquitín mejor, pero no es suficiente, ya veremos. Muy bien, pues vamos a dar paso a las palabras. Si hay alguna dificultad, yo transcribo lo que haga falta o a quien se lo oiga mejor se puede repetirlo adelante. ¿Están abiertos ya los micrófonos? Aprovechemos al máximo el tiempo. Tenemos 40 minutos, afortunadamente, y es el momento Habla para el despacito, debate. que te voy oyendo, pero... Ajá. Bueno, yo empiezo con una pregunta que alguna vez te he hecho sobre este asunto que me parece muy interesante. Te pediría que pudiera reproducirla porque me pareció muy lúcida tu respuesta. La pregunta que te hice en un momento en un grupo de debate en el que participa, un grupo de amigos que leemos tus obras y intentamos comprender la figura de Jesús, era preguntarte, los que no vivimos cerca de los pobres, por nuestra condición personal, familiar, laboral, los que no tenemos un contacto directo, los que quizá por cuestiones también de compromisos o responsabilidades no disponemos de tanto tiempo para poder encajar en nuestro horario pues un voluntariado y un compromiso social con esos pobres de los que hablas. ¿Cómo podemos vivir el Evangelio desde los pobres sin tener este contacto con los pobres? ¿Qué alternativa nos das? A ver, yo creo que algún contacto hay que tener, sea poco, porque a veces hay determinados contactos que te impresionan, ¿no? O sea, mira, cuando yo era niño nos llevaban a enseñar catecismo, pero íbamos precisamente a enseñar catecismo a los barrios pobres de Valencia, y ya era algún contacto, ¿no? O sea, antes el contacto, es decir, primero, información. Aquí es que me alegro de esta pregunta porque hay una cosa clarísima. Los medios de comunicación de esto no os van a decir nada. Ni El País, que es de izquierdas, ni La Vanguardia, ni... El otro día he quedado, no tiene que ver con esto, pero se parece mucho. No sé si habéis visto en Religión Digital y en algunos... lo del Papa en el Congo. Es impresionante una de las escenas en que casi cada uno de los maltratados, esto larguísimo, pues acude y además de expresar su dolor y su sufrimiento, expresa el perdón también. Y sale un chaval allá, este es el cuchillo con el que mataron a mi padre, y lo pone debajo del crucifijo como señal de quiero perdonar. Y sale una muchacha, esta es la alfombra sobre la que me violaron, y la pone debajo del crucifijo porque quiero perdonar. Bueno, ha habido aquí unas cosas espeluznantes, literalmente, que llegan al alma. Todo esto lo podéis encontrar en algún portal, quizá, pero ni la prensa no ha dicho nada de esto. O sea, los medios de comunicación están un poco al servicio del capital. Dicen lo que el capital les deja. Ya reciben las informaciones que las 4 agencias dan y pocas más. Por tanto, hay que buscarse caminos. ¿Cómo? Pues amigos que nos den, correos que nos pasen. Si a alguien le apetece, yo recomiendo bastante suscribirse a Le Monde Diplomatique en español, para los que leen castellano.
porque ahí te enteras de una serie de cosas que no te enteras en ningún otro sitio. Entonces, buscar información. Luego también buscar algún tipo de contacto, porque las cifras dicen algo, pero ver a un niño llorando porque tiene hambre y ver a una madre que quiere alimentar a su hijo y no puede y no sabe, tener eso delante, en el fondo tenemos buen corazón todos y eso nos lleva. O sea, yo diría, habéis de buscaros algún camino, algún lugar, algún sitio. Eso es lo más importante. Luego ya, teniendo estas impresiones, según cómo sean de grandes las impresiones, todos tenemos una evolución, un camino. Y a lo mejor, bueno, según día, pues tendría que estudiar un poco más las estructuras sociales, ¿no? O tendría yo que, no sé, alguna otra cosa. Pero esto me parece importante y me parece importante también para la educación de los hijos. Que no pase que crecen sin saber el mundo que tienen a su alrededor. No sé si querías algo más, pero eso es lo que yo diría así de improviso. Gracias, Chalo. Mientras voy dando tiempo a que los demás también intervengan, porque es un privilegio tenerte aquí y poder hablar contigo. Pero también recuerdo que en tu respuesta, que esta ha sido más completa que la otra, me ha gustado también, nombraste a Ignacio Ellacuría. No sé si recuerdas aquella historia de bueno, sí que la recordarás porque tú la explicabas, de cómo él se acercó a un barrio de personas muy empobrecidas y se dirigieron a él. Y nos contaste la anécdota, ¿no? Que le decían, padre, usted viene poco por aquí, pero al menos usted habla de los pobres y defiende a los pobres, ¿no? Y recuerdo que fue muy bonito cuando nos comentabas justamente eso, al menos si no podéis ir, si no podéis estar cerca, que habléis de ellos y que los defendáis, ¿no? Esa era otra idea muy bonita. No, creo, la anécdota que yo recuerdo no es de Ellacuría, es de Monseñor Romero. Monseñor Romero, una vez en una de sus visitas, pues cuando vio, dijo, hay que ver, yo no estoy como vosotros, una cosa de esas. Y le contestaron, lo que nos importa es que usted nos defiende y que puede que con Ellacuría, ahora no sé. Pero bueno, en cualquier caso, eso es importante y está bien recordado también. Parece que se me ha acabado la pila aquí. ¿Qué más? Adelante, cada uno puede abrir el micrófono por sí mismo. Está activado el sistema para entrar en el diálogo. Espera, no sé qué ha pasado, que ahora los audífonos no me funcionan. Casi diría poner las preguntas por chat y las podré leer, porque si no, os voy a estar haciendo repetir. Perfecto, no te preocupes, así lo haremos. No importa que haya silencios, también nos ayudan a pensar. No oigo, ¿no? De repente, como si se movieran. Y además, no me dan señal. Pues no sé qué ha pasado. Pues sí, hay que mancharse las manos y el bolsillo. Y esto, a propósito de esa frase de mancharse las manos, he comentado otras veces, me alegro poderlo decir ahora. El gran problema que podemos tener nosotros es que sin querer, aceptando mancharnos las manos, nos manchemos el corazón. Y hay que procurar mancharse las manos sin mancharse el corazón. No es fácil, pero esto es lo que requiere otras muchas cosas, oración, autoexamen, etcétera, etcétera, para que uno se dé cuenta. Cuidado,
que aquí esto puede ser un poco turbio porque era necesario, pero cuidado que al mancharme las manos no me manche el corazón. ¿Me oís ahora vosotros? ¿Me oís? Porque es que yo a mí no me oigo ya, o sea. De acuerdo, de acuerdo. Leeré la pregunta. Vamos a ver, aquí hay otro. Vengo de dar una clase en la universidad y hablando sobre la violencia y la guerra, me dicen los estudiantes, un fatídico, pero siempre se ha hecho así. ¿Qué podemos hacer? Siempre se ha hecho así, pero a pesar de todo, algo hemos progresado. No tanto como deberíamos, pero aunque siempre se ha hecho así, antes la guerra era una profesión en la mentalidad de la gente. Fijaos, en la Biblia, como se habla de la guerra, es una profesión. Hoy la guerra es un mal. Bueno, hemos ganado en conciencia. Antes los derechos humanos no existían, ahora existen. Se cumplirán o no, pero la conciencia ya lo tenemos. Entonces, ahí podemos progresar. Y luego queda la otra. Eso, si no hay nada que hacer, pues lo que está pasando con la guerra de Ucrania. Hay en el blog de Cristianismo Justicia, recomiendo un artículo de Bernardo Pérez Andreu, que es un profesor seglar de espiritualidad franciscana, pero él es un señor casado, etcétera, sobre la guerra de Ucrania. Claro, como ha de ser optimista, al final dice, podremos salir y llegar a la paz. Pero uno va viendo las cosas y dice, cada vez va ganando probabilidad lo de una guerra nuclear. Porque si le das armas, él obtendrá victoria sobre el otro, entonces el otro sacará un arma más fuerte, tendrá victoria sobre ti, entonces tú pedirás un arma más fuerte, que es lo que estamos haciendo, estamos subiendo escalones armamentísticos. Y llegará un momento, el Putin no parece que vaya a tener ningún escrúpulo en lanzar un día una bomba atómica. O sea que creemos al menos la conciencia de eso. Ha habido, lo decía Limón de Bonmatí, que la prensa de aquí tampoco lo ha dicho, ha habido intentos. Óscar Arias, el Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, presentó antes de que estallara la guerra un plan de pacificación para todas las controversias que iba habiendo. Nada, no se hizo ningún caso. 145 intelectuales, entre rusos, europeos y norteamericanos, presentaron a la ONU, a Estados Unidos, no sé dónde, un proyecto también de conversaciones de paz. No se le ha hecho caso. Y lo único que pasa es que va subiendo la gravedad del armamento. Entonces, cuidado. Tú, Xavi, les dices, siempre se ha hecho así. Pues si siempre se ha hecho así, llega un día que no acabaremos. Y nos acabaremos todos. Ay, perdona, parece claro que Jesús no era muy partidario de la riqueza. ¿Qué pasaría si hoy volviera a nuestra iglesia? ¿Cuál sería la actitud en la actualidad de los cristianos ante la riqueza? Si hoy volviera a nuestra iglesia, yo creo que Jesús tendría algo que decir. No digo que no fuera partidario de la riqueza, sino la riqueza particular. Ya he dicho que en la Biblia la abundancia siempre es un don de Dios, pero la abundancia cuando es abundancia de todos. Yo creo que la iglesia, aunque tengo que añadir, desde que yo era niño hasta hoy, parece que algo ha progresado y algo ha cambiado, necesita todavía una buena sacudida en este punto. Me parece que Francisco está caminando por la dirección correcta en este sentido, pero también es muy triste y es muy de lamentar cómo no solamente católicos por ahí, sino jerarquías eclesiásticas, cardenales, que cuando mandaban ellos exigían la obediencia, ahora se permiten pues, criticarle, escribir un libro, bueno, dicen que para defender el Evangelio. Hombre, que se examinen un poco. O sea, estas dificultades, publiqué hace tiempo un artículo que se titulaba Jesús y Francisco, para mostrar un poco por las trayectorias como lo que le fue pasando a Jesús de cada vez más enemistad y cada vez más críticas, le está pasando un poco a Francisco. Por tanto, sí que recomiendo, aunque en algunas cosas a lo mejor no siempre nos guste, nunca estaremos de acuerdo con la Iglesia, nunca. No porque tenga pecados, que los tendrá, sino porque miles de millones, o 1.000 millones, o 1.200 millones de una comunidad de 1.200 millones, no puede ser nunca a gusto de todos. Entonces tendremos que ir aceptando cosas.
tratando de cambiar, pero bueno, no sé qué venía esto, creo que ya está más o menos contestado. Sí, Jesús es posible que tuviera algún problema con la Iglesia en este sentido. Darle la enhorabuena por todo lo que ha trabajado por los pobres. ¿A quién? Esto no es de verdad. Saludos desde Costa Rica. ¿Cómo ser testigo? Hombre, Miguel Delgado, ¿sí cómo ser testigo y seguidor de Jesús si desde las estructuras eclesiales se centran en dogmatismos y liturgias? Pues sí, se centran demasiado en dogmatismos y liturgias. Aquí hay una cosa que ya últimamente se está estudiando bastante. La inculturación del cristianismo en el mundo griego fue una proeza. Permitió cristianizar a Europa y demás. Pero, como toda inculturación, tuvo sus precios, y sus precios serios. Y hoy en día este precio lo resumimos así. La óptica cristiana que nosotros recibimos era sobre todo una óptica de la verdad. El cristianismo, antes que verdad, es amor. Y eso queda bastante perdido. Es posible que en aquellos cristianos del mundo árabe, fuera del occidente, aún se hubiera conservado un poco más. Por supuesto, el amor se apoya siempre en una verdad. Yo quiero a una persona porque, por lo que sea, porque veo que está sufriendo, porque creo que es buena, pero es porque creo que me quiere. El amor se apoya siempre en una verdad. Pero en la vida cristiana es más importante, el amor es lo primario y la verdad diríamos que es secundario, porque a la verdad de Dios nunca llegaremos del todo. Y ya decía un concilio del siglo XIII, el concilio IV de Letrán, de Dios nunca diremos algo con tanta verdad que no tenga mucha más mentira. Esto se perdió al inculturarse el cristianismo en el mundo griego. Y un poco también al inculturarse en el mundo latino, que es el mundo del derecho, pues también el amor quedó un poco en segunda división, como un mandamiento posterior. No, 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 no. El cristianismo es que porque somos hijos de Dios, somos todos hermanos. Y es ahí a donde hay que, si no veo que hay más. Intentemos ordenar, por favor, las preguntas sin que González me ha Faust parecido pueda muy acertado responder una a una. que hay que Hasta que estar no con acabe todos una, los no pobres. comiencen otra, Nos por favor. justificamos con que se dan los pocos caprichos que puedan, que son violentos o maleducados. Por eso mismo hay que ayudarle. Esto está muy gráficamente expresado cuando una señora da una limosna así, pues, tenga, pero no se lo gaste en alcohol. Es una frase muy frecuente de cuando yo era niño. Venga, pero no se lo gaste en beber. A ver, ordenemos las preguntas lanzándolas. Juan Bautista. Espera. ¿Hay alguna diferencia entre lo que Jesús y los evangélicos entendían por riqueza y pobreza con lo que hoy identificamos como pobres y ricos? ¿Hay algún matiz para no entrar en la interpretación de la relación de Jesús con los pobres y los ricos? Hombre, a primera vista, matices los habrá siempre, pero hay algo, lo fundamental viene a ser igual. Luego matices los puede haber porque cosas que en un lugar a lo mejor serán síntoma de una gran riqueza, en otro lugar pues no lo serán. El móvil, el teléfono móvil, es una especie de lujo, pero en África lo tiene todo el mundo, porque es la única manera de comunicarse, como están las comunicaciones allí. Es decir, diría yo, el hecho de que haya matices no quita que lo sustancial sea prácticamente igual. Pobre es el que carece de medios, el indigente, y rico es el que sobreabunda en medios de toda clase, pero sobre todo en el campo económico. Produce cierta impotencia ver cómo, en general, la denuncia de la pobreza existente y que crece cada año no interesa y difícilmente los medios lo recogen. Pero lo que produce más tristeza es cómo entre personas cristianas se justifica diciendo que siempre ha habido pobres y es la historia de la humanidad. Pues sí, por eso he citado el libro de Caparrós. Parece que la frase siempre los tendréis es una ley de la historia. Y no es una ley de la historia, es la situación de aquella casa de Betania donde estaba Jesús. Produce cierta impotencia, sí. Pues mira, a pesar de todo, luchemos contra la impotencia. Yo, como tengo ya 89 años, puedo decir que desde que tenía 16, 17 y empecé a meterme en estos, o 20, y empecé a ir a un barrio de Sabadell
que me marcó muchísimo. Hasta ahora, hombre, bastantes cosas han cambiado. También tendré que añadir, no todas las que a mí me hubiera gustado, evidentemente. La historia progresa, pero siempre a un ritmo mucho más lento que el de nuestros afanes, que el de nuestra capacitación. Pues esto es lo que hay. ¿No hay más? Pues bueno. Pues bueno, compañeros, pedir a Dios que se me arregle el oído. No quiero comprarme más audífonos. Es que yo he tenido un problema con los audífonos. Mis audífonos son flojos. 1.000 euros me costó el último. Sé que hay audífonos de 5.000 euros, pero con 5.000 euros hay familias que vivirían hoy 3 meses. No tengo yo derecho, me parece, a tener audífonos. Me arreglo como puedo y adelante. Y si no, pues se recurre a esto de aquí. A ver, aquí hay otro. ¿La Iglesia puede predicar sobre el Evangelio de la pobreza sin dar ejemplos? Pues no, no puede predicar. Y aunque sea poco, pero el hecho de que Francisco haya dejado de vivir en el palacio aquel y se haya ido a vivir a una hospedería, ya significa algo, como otras muchas cosas que se han ido dando poco a poco, los mantos que llevaban aquellas cosas. Todavía habría que hacer más, y no solamente es cosa de Roma y de Francisco. Aquí pasa otra vez lo de la inculturación. La inculturación siempre es útil, pero acaba teniendo sus precios cuando salimos de aquella cultura. En el momento del Renacimiento, el redescubrimiento del humanismo, de las artes, etcétera, etcétera, pues el cristianismo no quiere quedarse atrás. Y entonces, pues se construyen aquellas maravillas. Yo pensé algunas veces, y lo he dicho en serio, a lo mejor en el futuro no podía ser que el obispo de Roma, en vez de estar en Roma, se fuera a vivir a la India. Pues no lo sé, son cosas de esas así. O una temporada. Ya es bastante significativo, ¿eh? ¿A dónde viaja? ¿A dónde viaja Francisco? Y queremos que venga a España simplemente para hincharnos patriotísticamente, y en vez de venir a España se va al Sudán. Eso ya es bastante significativo. Son pasos que se van dando. Quizá no todos los que se podían dar, pero bueno. Igual que en cuestiones, déjame ver, igual que en cuestiones de género, la Iglesia habla sobre la igualdad en la sociedad, pero no en la Iglesia. Pues te digo lo mismo que antes. Hablar sí que habla. Quizá no va al ritmo que nosotros quisiéramos ir. Pero, oye, Francisco ha dado cargos a mujeres que antes, en el tiempo de Ratzinger, que era el anterior, ni se los imaginaba nadie. Prefecta de una congregación, etcétera, etcétera. Queda aquí el asunto, que parece que es el único que hay y no es el único, que es el del Ministerio de las Mujeres. Primero cuento una anécdota. Hoy tengo un lector habitual en mi misa. A la misa que digo yo cada día, para gente de fuera, pues si vienen 5 o 6 varones, vienen 20 mujeres. No tenía lector. Salir a leer, nadie salía. Nadie salía. Y al final he dicho, bueno, todas quieren ser presbíteras, pero ninguna quiere ser lectora. Hombre, entonces han hecho reír todos y por fin ha salido una señora y ha leído. Y además ha leído bien. Ya conté la anécdota esta con un chaval del Salvador. Una cosa, un chaval de 17 años que había aprendido a leer a los 14. Me leyó un día en una misa y, jolines, qué bien leyó. Y le dije, bueno, has leído muy bien, muchacho. Y me dijo, para que se enteren, padre, para que se enteren. Luego llegué aquí y me pasó lo que acabo de contar. Llego a una misa, ¿quieres leer tú? Ay, no, que me da corte, me da corte. No, no, que es que no sé, ¿qué diferencia? Aquel chaval no tenía ningún amor propio así, no pensaba, yo soy el lector. O sea, ellos que se enteren. En cambio aquí, ahí lo haré bien, no lo haré bien. Es este tema del ego, que curiosamente, por lo que he dicho antes del afán de poder, cuanto más riqueza tienes, más te crece el ego. Ahí estamos. A ver, Juan Bautista. Esto me hace pensar en lo que decía un jesuita nicaragüense sobre los religiosos. Muchos pobres quisieran hacer nuestro voto de pobreza para vivir como nosotros vivimos. Eso es evidente. Y eso en África es mucho más. Yo conozco muchachas que han dormido en una cama para ella sola por primera vez en su vida cuando entraron en el convento. Porque antes dormían en camas 5 o 6. Eso. Y claro, la diferencia del mundo hace también, las diferencias entre el mundo hace también muy difícil que todo pueda ser lo mismo en todos los sitios, etcétera, etcétera. Y ya para reírnos un poco, ya nosotros cuando éramos jóvenes, este es un chiste nacido entre los estudiantes jesuitas de no sé qué sitio. Contaba, inventaba, mira,
Una vez fue un candidato, a ver, quería entrar en la compañía, entraron en la casa y les fueron enseñando, pues mire usted la iglesia, pues mire usted el comedor, pues mire usted la biblioteca, pues mire usted la televisión, pues mire usted no sé cuánto. Bueno, le enseñaron toda la casa y al final cuando dice, parece que ha quedado usted bastante contento y dice, y contesta al chico, dice, sí, porque si interpretan el voto de castidad como el de pobreza, me parece que tendré pocos problemas. Esto ya nos pasaba a nosotros de jóvenes. O sea, bien, las cosas van más lentas de lo que quisiéramos, pero lo que importa es que algún paso sí, y pasos se dan. Nos ha pasado que las drogas, el alcohol y la violencia instalada en muchos sectores hacen que sea más difícil un acercamiento. Nos distancian en la comprensión, en la escucha y en el poder compartir tiempos y recursos. Pues sí, somos de Argentina. Recordad el padre Mújica, aquel de las vías miseria. Sí, evidentemente esto puede dificultar la cosa, pero a pesar de todo hay que buscar el cómo. Yo ya lo comprendo. Y por lo menos no todos los pobres son así. Pues al menos empezar por aquellos como los que se fue ganando Mújica y a partir de ellos acercar. Nosotros el contacto directo nunca lo tendremos bien, nunca, porque estamos muy por encima de ellos. Es muy interesante que encontremos aquellos pobres un poco más evangelizados, un poco más convertidos, que sean los que más pueden acercarse en nombre nuestro, acercarnos a nosotros, porque también, y esto hay que decirlo, yo, si me han dicho teólogo de la liberación, bueno, todo lo que queráis, ponme los adjetivos, pero hay una crítica clara a la teología de la liberación, que se olvidó de algo, y quizá no se olvidó, sino que se da, por supuesto, pero de tanto, en América Latina en concreto, de tanto pensar en el cambio de estructuras, que siempre es una cosa lenta, se olvidaron de tanta gente que lo que necesitan es que nos libren no solo de la riqueza, sino del alcohol. Tanto borracho, tanto... Precisamente el gran éxito que han tenido todas las sectas norteamericanas, aparte de que tenían mucho dinero norteamericano, es que han acudido a estas gentes, les han ayudado a liberarse del alcohol, y eso es muy importante, tiene que ver. Este otro caso ya no es de estructura, sino que hay que acercarse a cada uno, liberar a cada uno, y para aquí, repito, creo que es muy necesario tener intermediarios, que podían ser de su mismo. No solamente es ir allí a no sé qué pilla de aquellas miserias y gritar como gritaba ¡Roca! Ay, ¿cómo es el equipo de fútbol? No es Roca, bueno, no me acuerdo, pero un equipo que acaba ¡Boca! ¡Boca! Y por allí todos andan de Boca Juniors. No solamente es quitar Boca, sino al mismo tiempo, bueno, por medio del Boca acercarse y decir, mira, si no estuvieras borracho, pues podías ver un partido del Boca mucho. Bueno, cosas de esas. Boca, gracias, Boca Juniors. Bien, pues bueno, aunque acabemos un poquito antes, como no somos esclavos de la ley. No, aquí hay una que quiere decirle algo a Francina. Francina. Asómate. Francina. Hola, cariño, me hace mucha imposible. Francina, que Va no a llamar Salva Busquets dentro de un rato. Porque tú has hecho por los pobres todo de lo que han dicho aquí. ¿O no? Dime que sí o no. A mí me han cambiado la vida. Ha trabajado en las redes, ha sido... A ver si sin aparatos oigo más. Y ya está. Y luego también a Javi, a ti. Aquí falla algo, algún enchufe, alguna cosa, porque no es aquello, antes oía mal, pero oía un ruido. Es que ahora no oigo ni el ruido. Un momento, que calmo a Chalo. Sí, ponerlo aquí en el chat. Algo tradúcelo. Y para los que nos están viendo, con Tere fuimos compañeras de Arrels voluntarias mucho tiempo. Arrels es una entidad, para los que sois de fuera de aquí, que está trabajando con los pobres, con las personas sin techo. Exactamente. Y Tere fue voluntaria muchos años. Sí, yo aún sigo siéndolo desde el año 89. Y hemos pasado de todo. Francina, explicando porque hay gente de otros países. Francina, querríamos conocer tu testimonio porque Yo estuve en Arrels también.
Sí. Ya lo creo. Y realmente, una de Sales las cosas buenas, mucho ¿ves? tiempo Esto, colaborando a lo que también. decías tú, Xavi, algunas cosas como Arrels. Yo cuando salía de Arrels, aparte de que jugando al dominó me daba unas palizas impresionantes, y me decía, ¿por qué no has puesto el 2-1? Yo decía, ¿cómo sabía este tío que tenía el 2-1? ¿No? Pero aparte de eso, cuando salías de allí, iba arriba a la Rambla a coger el metro de Plaza Cataluña y decía, ¿de qué me quejo? El día que dices de qué me quejo, en lugar de decir, como Almodóvar, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ese día te has liberado mucho. Sí. Yo no sé si lo quieres tú escribir para Chalo, porque yo me voy a enrollar a hablar y no voy a apuntar, pero sí que te puedo decir que a mí me ha cambiado la vida totalmente. O sea, el hecho de ver de cerca, de estar con estas, vaya, con las personas, ¿no? Descubrir que hay personas. Cuando el primer día me parecían pues una cosa sucia, asquerosa, que me daba un repelús, aquella peste, por favor. Yo le decía, Señor, si es cosa tuya, colabora, porque yo salgo de aquí zumbando, ¿no? Y el descubrir a la persona, evidentemente que me ha cambiado. Es como, bueno, es un regalo del cielo que me hizo Kim Marcent, persona muy querida, era un jesuita, el día que me llevó a Arrels para conocerla. Y te acuerdas, Tere, de Kim Pues sí, con su gorro, sí. A ver, y su bufanda. darte cuenta de que el otro es persona es algo fundamental, porque te das cuenta de que es una persona despersonalizada. Cuesta mucho meterse en ellos. Fíjate, otra cosa que me pasó es un día del dominó, bueno, estaba el tío con un constipado enorme, abrigado, tosiendo, y yo, bestia de mí, olvidándome de que estaba en Arrel, le digo, ¿por qué no usted se acuesta y para y se calienta? Y me dice, es que sabe usted, yo duermo en la calle. Mira, que se me hubiera tragado la tierra. Olvidarte de ese detalle tan elemental indica la distancia que hay. En cualquier caso, sí que quisiera añadir una... Hemos de estar convencidos de que hoy por hoy siempre seremos minoría. Nos hemos acostumbrado demasiado a que esto del cristianismo es algo de cristiandad. Y la cristiandad, como dicen algunos historiadores, era bastante poco cristiana. El Evangelio habla mucho más de la semilla, el grano de mostaza, la levadura, todas esas cosas que fecundan. Nosotros hemos de ser minorías y nuestra misión es esa, fecundar, hacer fermentar, etcétera, etcétera. Porque el que sea minoría no quiere decir que seamos mejores, ni mucho menos al revés. Significa que somos privilegiados y que tenemos una obligación de fermentar a los demás. Kim Marcet, hombre, Kim Marcet. ¿Ves este hombre? Bueno, los demás no lo conocen. Es un hombre tan sencillo y tan rico que era por dentro. Me alegro mucho. Había entendido perfectamente el Evangelio y lo llevó a la vida, a la práctica.